¿Qué profecía se cumplió con José de Arimatea y Nicodemo? ¿Cómo podemos superar los cristianos el rechazo social por nuestra fe en Cristo? ¿Qué simbolizan las 100 libras de mirra y áloe que proporcionó Nicodemo? ¿Qué detalles del sepelio indican que el Señor Jesús tuvo un entierro digno de un rey? Después de todo esto, José de Arimateo, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. La sepultura de Jesús. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. José de Arimatea. El evangelista Lucas lo identifica como miembro del Sanedrín y como hombre justo y bueno, y el apóstol Mateo dice que era un hombre rico. Esta su condición de adinerado junto a la de Nicodemo hace que la participación de ambos en el sepelio del Señor diera cumplimiento a la profecía de Isaías 53:9. Con los ricos fue en su muerte. Por su cargo, y tomando en cuenta la cercanía a Jerusalén del sepulcro que prestó al Señor Jesús, probablemente José de Arimatea residía en Jerusalén. El evangelista Lucas también indica que Arimatea era una ciudad de Judea, pero aún no se sabe dónde estaba situada exactamente ni con cuál ciudad actual se corresponde. Así, José de Arimatea fue uno de los primeros discípulos en el sector de Judea, junto a Judas Iscariote, en caso que el nombre Iscariote signifique hombre de Queriot, otra ciudad de Judea. Era discípulo en secreto. El apóstol Juan apunta que por miedo a los judíos, la gente de Jerusalén no hablaba abiertamente sobre el Señor Jesús. Quizá por esto mismo el fariseo Nicodemo buscó a Jesús en la noche, pues cuando señaló vicios en el juicio al Señor, le acusaron de ser Galileo. Y de los padres del hombre que había nacido ciego, el apóstol Juan hace notar que tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga si confesaban que Jesús era el Mesías. Con todo, el apóstol Juan hace saber que aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero que, a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Pero, a diferencia de sus colegas gobernantes, el evangelista Lucas dice que José de Arimatea no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de los gobernantes contra Jesús. José de Arimatea y los muchos en Judea que se reservaron su fe en el Señor Jesucristo a causa del miedo a la ignominia, experimentaron el miedo social a ser excluidos y marginados. Este miedo social siempre es provocado por individuos dominantes de la opinión pública que amenazan con el aislamiento a quienes no se ajustan a su criterio. El temor a no ser aceptados muchas veces obliga a las personas a someterse a la opinión ajena, que por ser mayoritaria se vuelve obligatoria. Como seres sociales, las personas modifican su comportamiento público según la opinión reinante y se adaptan a este, expresando u ocultando sus propios pensamientos, evitando perder la estima de los demás y quedarse solos. Según el grado de promoción que se dé a ciertas opiniones, las personas deciden participar tomando partido u optan por solo ser espectadores.
Pero normalmente por la necesidad social de supervivencia la gente busca no chocar con la opinión generalizada. Dado que la seducción del más fuerte atrae y la resistencia cansa, muy pocos son los capaces de conservar su postura aun cuando vaya en contra del bando mayoritario. Por esto, los cristianos necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para empoderarnos contra el miedo, contra el menosprecio, el oprobio y la persecución. También necesitamos desarrollar una convicción profunda de la verdad de Cristo para poder resistir hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Rogó a Pilato el cuerpo de Jesús. Los colegas de José de Arimatea ya habían pedido que se quitase el cuerpo de Jesús y el de los que fueron crucificados con él. Quizá alertado por esto, y cuando llegó la noche, José de Arimatea fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. El evangelista Marcos dice que su petición a Pilato fue un acto de osadía, quizá porque actuó por cuenta propia y no por iniciativa del Sanedrín, o quizá porque una petición como esa era impensable ante el procurador romano. También señala el evangelista Marcos que Pilato se sorprendió de que Jesús ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José de Arimatea. Los falsos maestros del gnosticismo y de otras corrientes ocultistas y esotéricas, pasando por alto una gran cantidad de detalles de la muerte del Señor, enseñan una muerte aparente del Señor, que se desmayó, que fue otro el que murió, que se bajó de la cruz, etc. Pero el reconocimiento del centurión en la cruz de Jesús como el Hijo de Dios, su informe a Pilato de la muerte del Señor y el entierro efectuado por José de Arimatea atestiguan la muerte real de Cristo Jesús. También está la irrebatible constatación de las mujeres de la muerte y del cadáver de Jesús, quienes miraban dónde le ponían, vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. La muerte real del Señor Jesús no solo es esencial para afirmar su verdadera humanidad, sino que es la base de su efectiva e histórica resurrección, así también como de la nuestra. Pilato se lo permitió. Normalmente los crucificados por sedición no recibían sepultura, sino que eran dejados a expensas de los animales de carroña y como medio visual de disuasión al público. ¿Por qué Pilato consintió? Quizá porque estaba convencido de que el Señor Jesús era inocente y que su muerte fue una vil injusticia. Quitó el cuerpo de Jesús. Los 4 evangelios asignan a José de Arimatea esta acción directa sobre el cuerpo del Señor. La manera en que están redactados los evangelios indica que la acción de bajar el cuerpo no la hizo a través de otras personas, por ejemplo, sus criados, sino él mismo. También el apócrifo Evangelio de Pedro dice que fue José de Arimatea quien lavó y vendó personalmente el cuerpo de Jesús. Luego de bajar el cuerpo de Jesús, el apóstol Juan cambia su redacción a plural diciendo tomaron, envolvieron, pusieron, haciendo alusión a Nicodemo. La importancia de este detalle es la impureza ritual en la que incurría un judío al tocar un cadáver, más aún un miembro del Sanedrín, lo cual le impediría celebrar la Pascua. Parece que José de Arimatea decidió celebrarla después. O bien, ya estaba poniendo en práctica las enseñanzas del Señor sobre la inmundicia y la purificación. Se dice que en sábado ni José de Arimatea ni Nicodemo hubieran podido lavar y ungir el cuerpo del Señor ni realizar el sepelio. No obstante,
Los sinópticos dicen que todo esto fue hecho de noche, lo cual induce a pensar que eran más de las 6 de la tarde, es decir, ya había empezado el día de reposo. Es que la legislación judía también permitía que un cadáver pudiera permanecer sin enterrarse hasta que se consiguiera un sudario o un ataúd. Incluso permitía lavar y ungir un cadáver en sábado. Por esto, en el relato del entierro de Jesús no se respira prisa ni premura de tiempo, sino solemnidad y solicitud para con Jesús. 100 libras de mirra y áloes. Según diferentes estimaciones y cálculos basados en textos antiguos y sistemas de medida históricos, esta cantidad mencionada equivale a 71 libras de hoy, o bien 32 kilogramos. Las 100 libras de Nicodemo para ungir el cuerpo del Señor contrasta con la única libra de nardo con la que María de Betania ungió al Señor Jesús. Otro contraste entre ambos es que de María de Betania se dice que ella es muy alabada y de Nicodemo no se dice más nada. Además, María de Betania ungió al Señor en vida. La quizá exagerada cantidad que llevó Nicodemo también contrasta con la ofrenda de la viuda, que nos alecciona sobre el amor verdadero que no necesita de ostentación. Por otro lado, esta alta suma de mirra y áloes también nos recuerda la gran cantidad de vino que el Señor Jesús hizo en Caná y los simbólicos 153 peces de la pesca milagrosa. Por lo que esta gran cantidad de perfume también alude a la abundancia mesiánica, indicando que hasta en su muerte hubo abundancia de todo. La mirra es una resina olorosa usada por los egipcios para embalsamar y el aloe es un perfume en polvo obtenido de la madera olorosa de sándalo. Y en la descripción de la belleza de su iglesia, el Señor Jesucristo también destaca su aroma a mirra y áloes, por lo que estas especias aromáticas son símbolo de la iglesia gloriosa que Él quiere para sí. Los evangelios sinópticos indican que las mujeres que estaban con el Señor Jesús decidieron realizar su parte en este acto de unción tras el día de reposo, porque no tenían ellas sus propias especies a mano. Esto nos recuerda a las vírgenes insensatas que no estaban preparadas con el aceite de la unción y la exhortación del Señor a estar preparados para toda buena obra. Los envolvieron en lienzos con especies. Es interesante observar que de Lázaro se dice que usaron vendas, las cuales en su resurrección le impedían el movimiento. Pero aquí y en los evangelios sinópticos dice lienzos, del griego odosonion, que hace referencia a una sábana nueva de lino fino. El lino fino era una tela muy cara, usada solo por los ricos, la cual destinaban para ocasiones especiales, como en este caso el entierro del Señor Jesucristo. Esto explicaría pues el uso de lienzos en Lázaro y lo especial para José de Arimatea y para Nicodemo del entierro del Señor Jesús, como es costumbre de los judíos. José de Arimatea, Nicodemo y todas las mujeres, creyendo que todo había terminado, solo pensaban en rendirle un último homenaje al Señor, pero Dios el Padre estaba pensando en algo mejor para su Hijo amado. Segunda de Crónicas 16:14 dice que al rey Asa lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas. Por su parte, los reyes David y Manasés fueron sepultados en tumbas privadas ubicadas en huertos, igual que el Señor Jesús. Así pues, el entierro del Señor Jesús fue más especial de lo que imaginamos, pues fue a la manera de los reyes. Hasta en su muerte, los evangelios enfatizan la realeza de Cristo Jesús, monarquía rechazada por sus enemigos, pero muy enfatizada por el extranjero Pilato.
había un huerto. Como era un huerto donde fue sepultado el Señor, el día de su resurrección María Magdalena pensó que hablaba con el hortelano. Este dato del huerto, que no aparece en los sinópticos, quita de nuestra mente lo solitario y agreste del lugar en que los dramaturgos y pintores muestran a Jesús crucificado. Antes bien, hay vida en medio de lo dantesco de la muerte del Señor. La muerte no reinaba ahí, sino la vida de Cristo Jesús. Aquel monte, símbolo de la muerte atroz, que hasta llevaba el nombre de la calavera, en realidad estaba lleno de vida. Esto es símbolo de lo contradictorio que puede resultar la muerte ante los ojos del mundo, que piensa que todo acaba con la muerte. La enseñanza cristiana dice que la muerte es necesaria para dar fruto de vida eterna, tal y como el grano de trigo debe morir para producir fruto abundante. Sepulcro nuevo. Para con el Señor Jesús todo es nuevo y único. Su madre era virgen, el vino de Caná era nuevo. El hijo del asna que lo llevó a Jerusalén no había sido montado. La túnica que vestía era única. El sepulcro era nuevo y además Jesucristo es la primicia de los que durmieron para que Él tenga preeminencia en todo. Por otro lado, el que se diga que en el sepulcro aún no había sido puesto ninguno, probablemente significa que después del Señor sirvió como sepultura para otras personas. Los sepulcros de la época eran una cueva en la que colocaban a varios fallecidos, cada cual en su propio ataúd de piedra, normalmente familiares entre sí. Los sinópticos agregan aquí 3 detalles más. Primero, José de Arimatea hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro y se fue. Segundo, María Magdalena y María de Cleofas estaban sentadas delante del sepulcro mirando donde ponían a Jesús. Y tercero, al día siguiente, el sábado, los principales sacerdotes y los fariseos, con autorización de Pilato, sellaron la piedra del sepulcro y pusieron guardias para evitar que los discípulos hurtaran el cuerpo de Jesús y luego dijeran que había resucitado.